¿Restaurante de moda o tradicional? Buena pregunta, una mezcla. ¿Pides para compartir? Mucho. ¿Mar o tierra? 100% mar y playa. ¿Pasta o pollo? Pollo. ¿Vino por copa o botella? No, hay que promocionar la gastronomía y la industria del vino, todo por botella y ojalá lo más caro. ¿Pruebas tú o dejas que cate el otro? Pruebo yo. ¿En qué momento de la comida hablas del negocio? Entre la primera y la segunda copa. ¿El postre es mandatorio o depende de cómo haya ido todo? Prefiero comerme una ostra al final que comerme un postre. ¿El deal más grande que hayas cerrado en una cena de negocio? El día que me asocié con mi hermano. Hablemos de la cuenta. ¿Quién paga? Generalmente yo. Tengo una comida de negocios. Sí. ¿Dónde me recomiendas ir? Fuera de este lugar que es alucinante. Para el almuerzo Fukasawa. Y para ir a algo más personal y más íntimo, porque no voy a hablar de los míos porque es autorreferente, te recomiendo el Demo Magnolia. Teatro Chavarría. Así es. Una comedia de negocios exitosa es un arte y en este podcast conoceremos sus códigos no escritos. Bienvenidos a Cena de Negocios, el podcast de Forbes Chile en alianza con Rubaiyat. Hoy nos acompaña en la mesa Max Traide, empresario que junto a sus hermanos Juan Pablo y Domingo impulsa el grupo Liderazgo, que congrega espacios como Teatro C, Jardín Secreto, Patagónico y Casa Las Cujas, reconocido dentro de los Latin America's 50 Best Restaurants. Es precisamente desde ese espacio inspirado en la cocina de playa que Max lidera la creación de un nuevo referente en la gastronomía latinoamericana, junto a los mejores chefs y restaurantes de la región. Casa Las Cujas celebró en mayo su aniversario con una nueva edición de la Ruta Trasandina. Fue un evento que reunió a los principales chefs de toda América Latina y que reafirmó cómo una buena mesa es un espacio privilegiado para lograr buenos acuerdos. Imagínate que hay un joven emprendedor Sí. que tiene su primera cena de negocios, que está levantando capital, que necesita que confíen en él. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué tipo de restaurante debe elegir? Bueno, primero le voy a recomendar que no llegue formal, porque si quiere ser un emprendedor tiene que mostrar finalmente lo que representa. Y yo creo que hoy día los emprendedores, opinión personal, tienen que de alguna manera proyectar eso, y la corbata, por ejemplo, para mí es algo que hoy día no representa lo que tiene que ver con esa cultura. A ver, primero los lugares que yo le recomendaría, bueno, obviamente sean lugares en los cuales él se sienta cómodo, en el ruido. O sea, ¿tú recomendarías que conozca el restaurante antes de invitar? Claro, o sea, yo nunca, o sea, lo ideal es que lo haga eso, por último vaya antes, sepa lo que está recomendando y dónde se va a sentar, el lugar que sea, etcétera. Pero lo más importante es la gastronomía, porque imagínate que vas a un lugar donde la comida es picante. La conversación va a terminar, van a estar todos rojos, ¿me cachai? Y eso obviamente te va a desarmar cualquier tipo de negociación, conversación, lo que sea, porque va a ser una mala experiencia. Yo creo que, a ver, la carne es un buen lugar para ir a abrir conversaciones. Los mariscos, si son lugares en los cuales el producto tú sabes que son frescos también, porque lo contrario esa persona se te va a intoxicar y no se olvida nunca más. Y también es importante, si uno es chileno y quiere mostrar algo que tenga que ver con este país, que tenga que ver con el tema de los productos. ¿Me cachai? Por eso yo siempre digo, pescado, marisco, crustáceo es una muy buena apuesta. Picante, cero. Las pastas son buenas, pero son muy pesadas. Entonces, obviamente... La pasta larga es complicada. Es complicada, ¿no? Y además se te demora mucho, en algunos casos, en los platos. La cocina japonesa es muy buena en la medida que uno sepa lo que está pidiendo. Y que obviamente no se te termine cayendo el producto en la soya o te vaya a pasar en el baño limpiándotela. Pero por eso que yo creo que lo mejor es llevar a lugares en los cuales uno los conozca, se sienta cómodo, obviamente. Y también que, bueno, dependiendo del clima, hay miles de factores que también... O sea, por eso lo importante, Claudia, es que uno tiene que estar en un lugar que te tienes que sentir en tu casa. Tiene que ver con la concentración de una conversación. Si no, va a ser imposible. Se te van a ir las conversaciones, el plato te va a llegar mal. Yo te puse el ejemplo del vino.
Eh, y aunque tú no lo creas, hay mucha gente que va a comer contigo y te pone a prueba respecto a cómo tú manejas una mesa. Por ejemplo. Lo que pidas para comer, cómo manejas el tema de la atención, el tiempo, el respeto respecto a las personas que te vienen a servir. Si tienes en el fondo la capacidad para darte cuenta que un vino, si el vino está caliente o no está caliente, si estás buscando llegar a un acuerdo, lo que sea, y estás negociando algo con alguien que tiene mundo, ese gallo que tiene mundo también tiene conocimiento de gastronomía, de vino y todo lo que conlleva esto. Por lo tanto, esa persona no va a ser un primerizo en sentarse a comer contigo. Y ahí es donde yo creo que muchas veces, hoy día, todas las nuevas generaciones, por eso es que yo creo que nosotros deberíamos tener en las escuelas y en los colegios ramos obligatorios de lo que es la cultura gastronómica vitivinícola, así como tenemos la cultura cívica, porque ¿cómo vaya a mostrar y vaya a construir un país que habla de gastronomía y lo que es la industria de los vinos, etcétera, si nadie desde chico tiene ni idea y tienen que aprender a los 40 años? Es ridículo. O sea, habla con los peruanos o con los italianos y te vas a dar cuenta que eso está en su sangre. Ellos desde que son chicos que entienden lo que significan los productos, la gastronomía, etcétera. Entonces, hoy día creo que cuando uno va a una mesa, no es casualidad lo que uno está presentando. O sea, mira lo que te voy a decir, la puntualidad es un factor clave. Yo que soy muy puntual, siempre trato de llegar 10, 20 minutos antes. Una de las primeras cosas que me fijo es la puntualidad, porque digo, bueno, así como llega puntual es como va a cumplir después con los compromisos. Ah, mira qué interesante. ¿Me cachai? Y es el nivel de seriedad y responsabilidad que esa persona puede tener en el minuto de firmar un acuerdo. ¿Me cachai? Son factores que quizás puede que no sean tan relevantes, pero son muy relevantes. Hoy día, que estamos vinculados a la gastronomía y que me toca ahora a mí a recibir a la gente, si bien también obviamente que almuerzo y como, pero también soy yo el que de alguna manera tiene que estar un poco preocupándose que la mesa salga perfecto, que la experiencia salga perfecto, me doy cuenta de lo relevante que puede ser para un negocio. El lugar, la comida, la experiencia, la hospitalidad, el servicio, el ruido, etcétera. O sea, esto te lo voy a llevar a algo muy básico. Antiguamente la gente decía, bueno, vamos a jugar golf porque era una muy buena manera para cerrar un negocio. Yo creo que hoy día los negocios se cierran en una mesa, con una muy buena conversación, un muy buen plato y sí o sí tiene que haber un muy buen vino. ¿Cómo eliges un restaurante para cerrar un negocio? Bueno, dependiendo de las conversaciones y las negociaciones y obviamente el tipo de negocio, pero lo primero, hay algunos que buscan lugares más reservados y hay otros que buscan lugares más abiertos, porque depende cómo se quieran presentar en la conversación. Cuando me ha tocado participar en negociaciones o negocios, y me ha tocado estar detrás también viéndolo, es muy increíble cómo los negocios pueden partir bien y terminar mal en una conversación, o viceversa, con muchísimos factores. La clave está en el lenguaje corporal. La clave está en la comida. O sea, creo que ahí hay un 80% del éxito, ¿no? de una negociación o un negocio tiene que ver en lo que pasa en la mesa. Por eso es tan importante el servicio, es tan importante los platos, es tan importante todo lo que puede pasar, ya sea un almuerzo o una comida. Generalmente los almuerzos son más cortos, por lo tanto la gente viene en una manera muy distinta a una comida o una cena. Ahí las cosas muchas veces pueden durar 4 horas, pero generalmente si tú quieres llegar a un buen acuerdo, yo personalmente siempre te recomendaría ir a comer. Los negocios son como los menús, hay tiempos, Sí. ¿no? Hay primeros acercamientos, hay momentos ya de entrar al fondo de la materia y hay momentos de celebración. ¿Cómo dirías tú que debiera ser un primer acercamiento? ¿Un almuerzo, un desayuno? Si uno lo hace al desayuno, siempre va a ser más breve, porque la gente llega muy rápido, quiere escuchar y se quiere ir a trabajar. Los almuerzos, generalmente en Chile, los almuerzos no son más de 1 hora, porque uno tiene 1.000.000 de cosas que hacer, pero además hay un factor que creo que es muy importante. La gente tiene la cabeza en 1000 cosas a la vez. O sea, es muy difícil enfocarse. Yo sé que es lo lógico en un almuerzo, que se generen esas conversaciones, pero también son tantos los llamados y tantas las cosas que pasan que muchas veces tú puedes perder el hilo. Donde personalmente yo creo, de nuevo, que la mejor instancia para generar
propuestas, conversaciones, vinculaciones, abrir las cartas en un buen sentido, va a ser siempre a partir de las 7:30 de la tarde, lo que corresponde a una cena. Y esto no tiene que ver porque finalmente la gente va a terminar abrazado, no, sino porque la cabeza de uno va a estar mucho más enfocada en esa conversación, en darle espacio a escuchar y conocer a las otras personas. ¿Hay un juego de poder detrás de una cena de negocios? Bueno, yo creo que, a ver, en mi caso personal, yo cuando invito a alguien a una comida, primero, si no lo voy a invitar a mi casa, que naturalmente son mis restaurantes, lo voy a invitar a restaurantes en los cuales me siento muy cómodo, ¿vale? Y ahí entra un factor que es muy importante, la hospitalidad en el servicio, muy importante, porque si no te funciona bien, me ha tocado verlo en otros lados, la puesta en escena, la gastronomía, y ahí te voy a decir algunos platos que yo, por ejemplo, creo que no sé si siempre va a ser bueno recomendar, pero el vino, si el vino no te llega frío, por ejemplo, el anfitrión, que no es el dueño del restaurante, sino que es el que invita. El problema es que si no sale bien la puesta en escena, o sea, me refiero a todo lo que significa un restaurante, en su cabeza tampoco se puede concentrar en la conversación, en la negociación, en el negocio, en lo que quiera vender, porque va a estar tan pendiente de todos los factores que finalmente le terminaste destruyendo la propuesta y la puesta en escena de él, ¿vale? Entonces, yo personalmente cuando voy a lugares voy donde me siento muy cómodo. Rubayat efectivamente es uno de ellos. Y acá el servicio es tan hospitalario, los platos sé que me van a llegar bien, no voy a tener que preocuparme si finalmente el vino va a llegar caliente o no va a llegar, ¿me entendí? Son cosas que pueden sonar básicas, pero lamentablemente muchas veces te pasa. Y eso te termina de alguna manera desarmando totalmente la experiencia que uno quiso que la otra persona que uno invita o las otras personas que uno invita no funciona como uno hubiera esperado. O sea, está ya en un espacio conocido, donde Sí. tú sabes que todo funciona como reloj, a ti te da poder. A ver, Donde te conocen además. no es mi caso, voy a ser súper directo, yo no voy a un lugar para hacer sentir que como todos me conocen, soy una persona poderosa en la gastronomía, por ejemplo, ¿vale? O no te voy a llevar una viña en la cual lo más seguro es que me van a recibir como si fuera el dueño o el director de una viña, pero yo obviamente trato de que la gente que va conmigo en el escenario que sea se sienta tan cómoda como en mi casa. Si eso se llama poder, puede que sea poder. Si eso se llama hospitalidad, también se puede llamar hospitalidad. Pero sí te voy a decir una cosa sobre eso. La gastronomía hoy día es un lugar donde pasan muchas cosas. Y dentro de eso, las cosas que pasan tienen que ver con el poder. En todos los países donde yo voy, o sea, más allá que me toca conversar con distintos actores de distintas industrias, todos los actores de esas industrias son personas que por naturaleza tienen poder y todos ellos me invitan a un restaurante a comer, no me invitan a una oficina. Me decías que este es un lugar donde te sientes muy cómodo. Sí. Tienes un cuchillo con tu nombre. Efectivamente, la familia Rubayat, desde los primeros días, cuando abrió hace muchísimos años atrás, como veníamos mucho y yo creo que además les caíamos bien, nos hicieron cuchillo a algunos integrantes de mi familia, a mi mamá, mi señora, mi hermano, yo incluso lo tenemos. Y te voy a contar algo que yo creo que no todos lo tienen. Yo ese cuchillo también lo tengo en mi casa, porque en alguna época incluso se podía comprar. No sé si todavía se podrá comprar, pero me acuerdo que cuando vino la pandemia, que después salimos, y que fue una locura, estábamos todos en el suelo, una de las primeras cosas que vine para acá fue porque echaba de menos además a la gente que trabajaba acá. Uno de ellos es un gran amigo mío que es Pablo Chuarkov, que lo tengo tan identificado con este restaurante que en mi celular dice Pablo Rubayat. Imagínate la cercanía que puedo tener con esto. Pero, en el mío también. En el tuyo, bueno, sí. Pero una de las primeras cosas que hice fue venir para acá. Me acuerdo, comí acá y estaba Pablo y otras personas que trabajan acá que son extraordinarios. Y compré ese cuchillo porque lo quería tener en mi casa, porque me recordaba a mi abuelo que ya no estaba y me recordaba los mejores momentos. Y efectivamente después, bueno, ellos me hicieron uno nuevo, que es el cuchillo que está allá. Pero te puedo decir que lo siento como algo único. Y además, efectivamente, cuando traen
te vas a reír, pero yo a pesar de que como carne soy fanático del pollo. Yeah. Y ahí es donde, y en Chile lamentablemente, a diferencia de Perú, acá se come poco pollo. Y uno de los mejores pollos que existen está en este restaurante. Entonces, como mi pollo con el cuchillo. Y eso, mira lo que te voy a decir, me genera muy buenos recuerdos. Hay veces que vengo para acá, muchas veces incluso solo, se me suma Pablo o no, o otras personas, pero es un lugar en el cual me siento como si estuviera en mi casa y lo hago también porque me acuerdo de las mejores cosas en mi vida. Y eso creo que es el éxito de un restaurante. Sea eso o cerrar un negocio o los mejores momentos. Por eso yo, por lo menos en mi caso, en Casa Las Cujas, Jardín Secreto, Patagónico, los de nosotros, lo que yo siempre le digo a la gente en servicio y la gente en cocina, le digo, ustedes tienen que entender que una persona cuando entra hasta que se va, no solamente tiene que ser feliz. Nosotros de alguna manera podemos transformar el día a esa persona. Una persona puede llegar triste y tiene que salir feliz. Una persona tiene que celebrar un aniversario y tiene que salir aún más feliz, porque son los recuerdos que uno tiene para siempre. ¿Me cachai? Y eso hoy día es lo que te produce la gastronomía. Yo antes no veía el potencial que la gastronomía tenía como un factor de cambio en los países. Pero hoy día te puedo decir que la gastronomía y todo lo que conlleva alrededor, la viticultura, la hospitalidad, el turismo, etc., después de ver de lo que hizo Perú, te puedo decir que es de los elementos más efectivos para transformar un país y convertirlo en un actor relevante en el mundo. Ya vamos a entrar ahí. Déjame volver al pollo. Sí. Tengo entendido que tal como tienes un cuchillo, también tienes un sándwich favorito acá. Sí, eso es verdad. Es muy llamativo que siendo un hombre de buena mesa, comas sándwich cuando vienes a este restaurante. Cuéntanos un poco. Hola, compadre. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bueno, esto sí que es una locura, pero mira, mi padre, que es otra gran persona que tampoco está, a quien le construimos un teatro que se llama el Teatro C, era fanático de los sándwiches. Y cuando iba a hacer deporte, después de hacer deporte en un club, siempre pasaba y se comía un sándwich. Y el sándwich en ese club tenía su nombre y yo de chico lo acompañaba a jugar golf. No me acuerdo, y a la vuelta también me comía ese sándwich. Y un día acá Diego, que es un tipazo que está en la cocina, en una de estas experiencias que estábamos acá con otras personas, le dije, oye Diego, ¿por qué no hacemos un sándwich? Le dije, y le tiré algunos elementos del sándwich, que es un sándwich que personalmente yo me fascinaba, y me lo hicieron, y este es mi sándwich. Y cuando quiero venir a comer algo distinto, me pido un vino, me dan todas estas cosas que son increíbles, brasileñas, entre los salames, que están re buenos, y me traen este sándwich, y soy inmensamente feliz cortando con ese cuchillo que este que está acá, este sándwich. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro un sándwich y lo corto en dos. Entonces, me preocupo de que quien me acompaña tenga su sándwich. Y ahí en el fondo me traen un ají rojo y somos inmensamente felices comiendo el sándwich de pollo del Rubayat, que todavía no me lo han querido poner en la carta, pero fuera de eso, me encanta. Y lo hacen muy bien porque es fresquito, es puro producto del día, tomate, ají verde, lechuga, un poco de mantequilla, el pollo recién hecho. Hay veces que lo pido con cuero y hay veces que lo pido sin cuero. Pero además lo que te voy a decir es que lo fascinante que tiene este lugar, que a pesar de tener una estructura, piensa que ellos tienen varios restaurantes en varias partes del mundo, tienen la capacidad de que venga un personaje o un cliente y le diga si es posible hacer esto. Más allá de que uno sea un cliente habitual, ellos lo mantienen ahí y efectivamente a mí me hacen feliz porque fuera que lo disfruto, me recuerda también a mi papá. Entonces, esas son cosas que hoy día, y tengo los mejores recuerdos, son cosas que espero que alguna vez mis hijos en el futuro, ya sean nuestros restaurantes o nuestros restaurantes, porque eso de chicos los traigo a comer, tengan ese elemento común denominador. O sea, que estos sean espacios en los cuales recuerden muy buenos momentos, ya sea en Santiago o fuera de Santiago, en la costa, que es donde también de repente vamos. Son lugares donde uno obviamente busca rememorar los mejores momentos, ¿cachai? Mucho de lo que me has contado tiene que ver con cómo se construye identidad alrededor de los recuerdos, las experiencias gastronómicas.
también la identidad a través de los productos se expresa. Y tú estás trabajando junto a los mejores chefs y restaurantes de la región, la ruta trasandina, que es poner en relieve nuestra identidad a partir de nuestros productos. Cuéntame un poco cómo surgió esa idea y en qué están hoy. Bueno, la ruta trasandina, Claudia, nació hace 2 años, ¿vale? Nació como un sueño a raíz de una serie de encuentros que habíamos venido haciendo, la celebración del aniversario de las Cujas, Demo Magnolia, eventos en Argentina con Niño Gordo, Calecita, otro que también hicimos en Lima, Perú, con Micha, Renzo de Oso, James Baker Mayer de Cosme, con Ali Vigil también en Mendoza, y eso finalmente se empezó a generar un ánimo muy bonito de amistad y de colaboración y de cooperación de muchos de nosotros en América Latina, con Clavijo en Colombia, etcétera, con Álvaro. Y llega esto, ¿cuál es el sueño final? Y eso es lo que creo que es más importante. Que en un plato los productos que tú encuentras tengan que ver con todos estos países alrededor de la ruta trasandina. Y te voy a poner un ejemplo. Tú pides una carne que te viene de Argentina, finalmente te traen, por ejemplo, tú pides picante. En vez de que te traigan peperoncino de Italia, te pueden traer merquén de Chile. Tú dices, me encantaría tomarme un café, te van a ofrecer un café italiano. ¿Por qué no te ofrecen un café panameño, un café colombiano? Por darte un ejemplo. Entonces, eso que es un sueño, hoy día se hace realidad porque el mundo conoce nuestros productos, pero nadie entiende lo que es la cocina trasandina como una marca. Y lo que nosotros queremos finalmente es que poco a poco la gente vaya hablando de la ruta trasandina para llevar a la cocina trasandina y que finalmente esto sea un gran lugar de destino. Nació como una manera de vincularnos con la cordillera de los Andes, a los países alrededor de la cordillera de los Andes, de ahí viene un poco el tema de la ruta trasandina, pero fue tal la atención y las ganas de otros países de América Latina de querer sumarse que finalmente lo integramos a un todo. Y si tú me decís, pues ¿tú crees que esto puede llegar más arriba? Le dije, obviamente, me encantaría integrar Estados Unidos, me encantaría integrar Canadá, que esto parta del Ártico y termine en la Antártida, porque al final lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle al mundo que este es el lugar donde están pasando las cosas. Entonces, esto después te amplía la cultura a miles de otros factores, ¿me cachai? Pero uno tiene que partir por algo que sea atractivo. ¿Y qué es lo más atractivo? Es un hito. Partiste con estos eventos atractivos, después lo llevas hasta los vinos, después lo llevas hasta los productos, después lo llevas hasta la prensa, después lo llevas hasta la cultura y después lo llevas hasta el mundo indígena. Y finalmente esto te termina de alguna manera integrando lo que hoy día quizás puede ser normal. La gente va a Europa y para ellos es normal recorrer estos países y probar esos productos, pero cuando miran para América Latina no tienen ni idea lo que nosotros finalmente tenemos para mostrar, que es una locura. Dentro de tus viajes en esta ruta, Sí. ¿has conocido la cultura gastronómica de Perú, Colombia, México? Bueno, todo. Ecuador, Guatemala, Venezuela, Colombia, sí. ¿Se trabajan los negocios de igual forma alrededor de la gastronomía por países? Es muy interesante porque son todos muy distintos. Te diría que lo único que tienen en común, y yo creo que es la gran marca que tiene América Latina, es la hospitalidad. Todos los países, incluido Chile, que yo creo que hoy día nosotros en los últimos años nos hemos preocupado de trabajar también muy bien ese tema de la hospitalidad. Y ahora la gente te dice, oye, qué hospitalarios que son los chilenos. No sabía que... Pero lo que pasa es que como éramos tímidos, pasábamos muchas veces por ser muy secos o pesados. Pero era un tema de timidez. El chileno es muy hospitalario. Incluso está en nuestra canción. Pero hoy día te diría que la hospitalidad es un factor en común. ¿Dónde está la diferencia? Te diría que en todo lo demás. El servicio es muy distinto desde el punto de vista de cómo lo presentan. Si tú vas incluso a los negocios son muy distintos en Argentina, Perú y Chile. Argentina son los reyes del marketing. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Y yo los admiro por eso, porque tienen una capacidad para marketear un producto, una marca, una experiencia. Te lo voy a llevar al vino. Nosotros somos un país piñatero, Argentina también. Argentina es muy fuerte. La industria viñatera es muy fuerte en los restaurantes en Argentina. Los argentinos sienten que sus vinos son los mejores del mundo y te lo hacen sentir en cada plato que tú pides. Nosotros nos dedicamos a exportar los vinos a lo largo de todos estos últimos 20 años. Por lo tanto, el mundo conoce mucho más del vino chileno que nosotros mismos.
y que es una locura. Y ahí es donde nosotros hoy día recién estamos integrándonos entre el mundo viñatero y el mundo gastronómico para entender que somos uno solo. Porque te lo voy a llevar un plato. Y te lo voy a llevar, por ejemplo, en Casa Las Cujas. Yo te presento un plato de distintos tipos de pescados de costa, de playa, dale, 4. Te pongo un elemento en común, que es el tema de la aceite de oliva, jugo de tomate. Ese plato puede cambiar totalmente con el vino o no. ¿Qué vino te doy? ¿Me cachai? Entonces hoy día el vino es parte del plato. Y los argentinos te lo hacen sentir así. El peruano ha logrado, para no entrar en la tradicional conversación de quién es el dueño del pisco, porque realmente el pisco debería ser del mundo, porque yo nunca he escuchado a un escocés que me diga los japoneses no se merecen tener whisky, todo lo contrario, uno abre las categorías, pero el peruano logró hacer que su gastronomía fuera un lugar donde los pescados que nosotros tenemos, al igual que ellos, al igual que Ecuador, la mezcla de la salsa es lo que hizo finalmente que ese sazón fuera tan atractivo. Y el peruano que hoy día, por ejemplo, no tiene viña, que recién se están abriendo, más allá el pisco que te pueda entregar, el pisco sour, etcétera, o el chilcano, por el nombre que queráis, también está trabajando muy bien con el tema del vino. ¿Me captáis? Entonces, lo que te quiero decir es que yo voy a Colombia, por ejemplo, o voy a México y me he dado cuenta de que cada uno de ellos tiene una estrategia muy distinta en cómo presentar el negocio. Y eso es lo que yo creo que es lo que hace interesante la gastronomía latinoamericana, y eso es de alguna manera un poco lo que uno comparte. También la información que uno tiene respecto a los otros países en cómo uno puede mejorar o no. ¿Qué tan importante es que haya un buen vino en una cena de negocios? Bueno, se lo pregunté además a una persona que fuera a ser fanático y gran apasionado, y soy director de una bodega que se llama Cloa Palta. Creo que es clave. O sea, claro, hoy día te dicen, no, el consumo del vino en el mundo se está reduciendo, se está acabando. Puede ser, efectivamente. Puede ser también que estén cambiando los comportamientos respecto a los vinos, los intereses. Quizás puede ser que sea más blanco que tinto. Puede ser que incluso la gente esté buscando mejores vinos, y eso puede hacer que te reduzca efectivamente el segmento de consumo de vinos más baratos. Pero esto es un elemento, lleva 2000 años y más el vino, que está muy vinculado al tema de la gastronomía. Para mí personalmente, en un almuerzo, una comida, siempre tiene que haber un vino. ¿Por qué? Porque además somos un país viñatero, entonces me parece rarísimo que en el fondo no lo integremos como tal. ¿Pero y qué pasa, Max, si alguien no bebe alcohol? No hay problema, cada uno puede ser, o sea, hay 1 millón de personas que no beben alcohol y me parece súper lícito, por eso en el fondo también hoy día hay muchos mocktails y tragos sin alcohol, y también hay vinos sin alcohol. De ahí que finalmente ese vino sin alcohol puede hacer lo que yo pediría o no, quizás no, pero para mí es raro comerme un plato con un vaso de agua. ¿Dale? ¿Por qué? Porque lo siento distinto, pero tiene que ver con cómo yo veo obviamente la gastronomía. También me parece súper lícito la gente que finalmente se pide una Coca-Cola, no veo nada malo en eso. Pero tú me preguntas a mí, ¿la gastronomía tiene que ir con vino? Obviamente. En un almuerzo para mí no es raro que alguien se pida un vino, una copa de vino en una conversación, no lo veo para nada raro, de nuevo. ¿Por qué? Pues somos un país viñatero, y me siento orgulloso de que lo seamos y que lo comuniquemos así. Pero si tú quieres cerrar un negocio... Sí. No, yo te cierro todo con vino, por lo menos yo. Y me preocupo que sea muy buen vino para que la persona que está conmigo sienta que además estamos haciendo finalmente un buen acuerdo con un buen vino. Es un gesto. Es una señal. Y generalmente me ha tocado que cuando la gente bebe un buen vino es muy raro que te diga que no se va a tomar una copa. Pensé que es muy raro que no cierre el negocio. No, el negocio yo creo, espero que, o sea, si abre un buen vino, espero que sea un buen negocio, o por lo menos sea un buen acuerdo. Pero no, pero a ver, nosotros, te voy a llevar a algo muy, muy, muy importante. Nosotros somos un país viñatero, efectivamente, que tenemos un muy buen vino, de los mejores del mundo, igual que Argentina, pero donde nuestros íconos son extraordinarios, son baratos. Baratos en el mercado internacional. Entonces, claro, para nosotros no es barato, porque un vino que vale $200, la gente dice es carísimo, pero va para afuera y los vinos tienen otra escala de valor. Entonces, quizás el desafío para nosotros en el mediano plazo tiene que ver cómo vamos integrando muy buena gastronomía con muy buenos vinos íconos, y ahí es donde yo creo que también la gastronomía puede ser un esfuerzo en buscar quizás reducir de alguna manera los precios, y la industria de los vinos
hacer el otro esfuerzo para que de alguna manera el consumidor, que en este caso sería tú, se acerque finalmente a esos sabores. ¿Tu vino favorito para un encuentro de negocio? ¿Y bueno, por qué? Va a ser un poco autorreferente, pero te voy a decir que para mí hoy día, si es tinto, el Petit Clos de Clos Apalta es un vino extraordinario en tema de calidad, precio. Me gusta mucho el Caballo Loco número 2 blanco, que es extraordinario. Creo que fue uno de los primeros vinos chilenos blancos en subir el nivel. Y también te voy a decir que creo que, siendo que yo soy más de tinto, creo que los vinos de Montes, particularmente los blancos cerca de Zapallar, que están haciendo son extraordinarios, al igual que Amaina, que también es un vino de costa de la viña García Silva. Pero para mí, yo personalmente soy de vinos más tintos. Y eso es un poco en la línea de lo que yo generalmente pido, vinos más fuertes. Entiendo que Luis Miguel, que suele venir a este lugar. Efectivamente. Es un gran fanático de Clos Apalta. Es un gran fanático de Clos Apalta y eso fue una casualidad que me tocó un día que vine a comer acá con otras personas y en la barra vi que salían 3 botellas de Clos Apalta. Entonces dije, bueno, eso es muy bueno y le pregunté a Leandro. Botellas que tienen un ticket alrededor de los $250 por botella. Entonces obviamente que era un consumidor que le gusta tomar buen vino. Y este es un vino que Charles con su familia, que son los dueños, ya llevan muchísimos años, y que han logrado posicionar a Chile a nivel mundial con este vino. No es usual que la gente lo pida más que una botella en un restaurante, y el que se pide 3 que está celebrando algo muy bueno. Y le pregunté, me acuerdo a Leandro, que es el metre que es extraordinario, le dije, oye Leandro, cuéntame quién es la persona que pidió 3 botellas para ver si de repente le mandamos un regalo, porque significa que realmente es fanático. Y me dice, Max, mira, es una persona que está obviamente comiendo en privado, son 3 personas, pero déjame ver si es que te hago obviamente el pase para que un poco le haga el regalo. Entonces, bueno, me vino a buscar, me dice, Max, y me lo lleva y de repente entro a un lugar privado y estaba Luis Miguel y estaba con su manager y con su pareja, los 3 atómicos. Y bueno, ahí empezamos a hablar, me invitaron a la mesa, un poco, bueno, les comenté el tema de que obviamente yo también tenía esta cercanía con Clos Apalta y les hablé de un vino nuevo que teníamos que era Clos Dulicán. Él me dijo que era fanático de Clos Apalta, que lo compraba para todas sus casas. Que estas 3 botellas se las estaba comprando para llevárselas al hotel, incluso, imagínate. Bueno, y al final le dije, mira, te voy a hacer un regalo porque lo invité a la viña, donde en la viña nosotros tenemos ahí un hotel, que es un Relais Château, pero por tiempo no alcanzaban, así que quedó invitado para el próximo viaje, pero le dije, te voy a mandar una caja al hotel con Clos Dulicán, que era la nueva línea, que justo más había sido premiado con 100 puntos de Sacklin, que es un Syrah. Y bueno, temprano a la viña llamamos y me mandaron una caja 12, se la mandé al hotel y ahí, bueno, generamos una relación con él, el equipo muy, muy divertida. Así que, bueno, incluso después de ese día en la noche me dijo que quería ir a comer a Las Cujas y era un domingo en la noche. Nosotros en esa época no abríamos el domingo en la noche. ¡Ah, qué pena! Porque él es fanático también de los mariscos, pero bueno, le dije, la próxima te voy a invitar para que venga a comer lo que hacemos en Las Cujas. Así que, pero me gustó mucho porque fueron muy reservados acá en Rubayat en el manejo además de ese tipo de clientes. Pero fuera de eso, lo que me puso muy contento es que él era un gran fanático, porque hay muchos fanáticos del vino chileno en el mundo. Lo que pasa es que a nosotros nos falta unificarlos y de alguna manera salir a mostrarle al mundo. Incluso yo por eso siempre lo digo con los amigos argentinos que sacamos juntos. Nosotros, esta zona patagónica tiene la mejor gastronomía y los mejores vinos del mundo. Lo que pasa es que de repente muchas veces salimos a competir, que es un error, y en los mercados internacionales, al final, claro, los mismos argentinos compiten entre ellos, los mismos chilenos terminan compitiendo entre ellos, y es ridículo. Max, ¿y algo que te haya salido mal? ¿El peor momento que hayas vivido en una cena de negocio? Tienen que haber millones, pero una vez me pasó algo, me pasó un semiterremoto con un extranjero que yo creo que todavía no sé dónde está porque salió corriendo, un español. Se volvió loco y claro, nosotros, tú lo has visto, nosotros los terremotos, está bien, se mueve, pero mantenemos la conversación. Entonces esa persona se puso muy nerviosa y bueno, después obviamente que me quedé con él, quedó tranquilo y ahí naturalmente que él se fue y hasta el día de hoy somos amigos. Él después dejó de vivir en Chile incluso porque al no final, lo soportó.
pero por otras cosas, pero yo creo que ya no quiso oír más eso. Y lo otro que me pasó también una vez, en una comida, no acá, afuera de Chile, pero que yo era invitado, que se nos cortó la luz. Ah, wow. Y era un muy, muy, muy buen restaurante. Te estoy hablando de un restaurante que tenía estrellas Michelin, y se cortó la luz y no tenía generador, que es algo que puede sonar básico, pero la gran mayoría de los restaurantes no tienen generador acá. Y eso es algo no menor, más encima en un país donde, con todos los problemas que tiene él, el tema de la electricidad en el fondo se ha convertido en un factor algo asiduo en este país. Y ahí me pasó que terminamos con luces de emergencia, pero 25 o 30 minutos después, fuera que fue genial. Pero claro, ahí se desarmó todo, ¿me cachai? Pero fuera de eso, en términos de comida, te diría que, por lo menos en mi caso, cuando yo trato de ser el anfitrión, me preocupo de que los factores de alguna manera estén bastante cubiertos. Y si es región es lo mismo también. En el sur o en el norte tengo buenos amigos, entonces a los cuales también trato de ver, y si tengo que ir de viaje para allá me preocupo además de que los encuentros, las comidas, las cenas, los almuerzos sean en esos lugares. Porque creo que es importante en el mundo de los negocios, Claudia, no todo el mundo conoce la hospitalidad, la gastronomía. Y no importa quién sea, porque me ha tocado, pero cuando uno llega a un lugar y uno en ese lugar te hace sentir que es tu casa, todo cambia en una mesa. Pero completamente, desde el servicio, o sea, hasta el más duro finalmente se relaja. Y eso es un factor súper importante. Para cerrar, Sí. ¿cómo haces que el otro entienda que se acabó? ¿Cómo llega ese momento en que dices, muchas gracias por venir? Tú dices, ¿cómo puedo cerrar un encuentro? Sí. Bueno, porque puede ser eterno, ¿no? Una buena mesa, una buena sobremesa. Diría que el factor más clave son, bueno, dependiendo cómo sea. Si yo invito, me preocupo obviamente de crear el clima para decir, bueno, estamos listos, está todo ok, no, pero cómo no, olvídate, yo veo eso. Y la otra manera, si no, y quizás la manera más directa, es decir, bueno, tráeme por favor la cuenta, y con eso se acabó, porque a lo más ahí te queda un café o el último y chao. Porque claro, de repente pasa, o cuando yo personalmente trato de nunca de generar o sea, si la conversación, la negociación o la comida de negocio o lo que sea está buena, podemos estar hasta la 1 de la mañana. Porque al final también uno se pone en el lugar del otro y hay gente que de repente también necesita, por distintas razones, relajarse, y eso creo que es muy importante. O sea, en eso está todo, Claudia, en la confianza que uno va generando también, pero creo que las dos maneras son de cerrar un encuentro y tiene que ver con eso. ¿Y si salió mal? Bueno, la mejor manera es pedir la cuenta. Y ahí finalmente, bueno, uno se despide y sería, ¿no? Obviamente que también te puede pasar. Uno igual creo que si la cosa está mal, igual uno tiene que ser lo suficientemente educado naturalmente para que eso termine y ya está. Al final, esa frase que no es personal, son solo negocios, en esto pasa mucho. Y puede que realmente no sé, esa conversación o la negociación o la cosa no fluyó. Eso no significa que uno va a tener mala onda con esa persona, ¿vale? Lo que no funcionó fue el negocio, pero los negocios van y vienen. Las relaciones son las que en el fondo uno no puede destruir. Bueno, Max, muchas gracias. Genial, y fuera que lo pasé increíble, y que tengo este sándwich que me lo quiero recomer después de esto, pero además creo que está muy bueno este espacio, esta instancia, que creo que es distinta, porque efectivamente hoy día todo cambia y el mundo de los negocios hoy día se desarrolla de maneras muy distintas. La inteligencia artificial vino a cambiar todo, pero una de las cosas que yo creo que no va a cambiar tiene que ver con esto. Tiene que ver con cómo uno ve el tema de la hospitalidad, la capacidad de disfrutar. La humanidad. Son elementos muy, muy importantes. O sea, y eso es algo que yo rescato, porque al final uno tiene que mantener las relaciones. Es lo más importante. Si no, uno se aísla y todo se pierde. Un brindis. Bueno, vamos aquí a hacer un salud, querida, porque les vaya increíble en el programa, y a toda la gente que además se dio el tiempo de llegar hasta el final, y el gran equipo de Forbes y de Robayat que nos han acompañado. Además, esto es una muy buena copita de Caballo Loco numerado, número 22, así que
También creo que la gente de Caballo Loco, Valdivieso, está haciendo un tremendo trabajo, un gran vino chileno. Gracias, Salud, Max. querida. Salud. Así cerramos esta nueva Cena de Negocios, el podcast de Forbes Chile y Rubaiyat. Pudimos conocer la experiencia de Max Rayde en torno a la gastronomía, al empresariado y a los secretos que nos compartió. Nos vemos en una próxima edición.